Vamos a continuar con la epístola de Judas. Estábamos viendo el verso 10 al 12. Dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaán, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son mancha en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, 7º desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Bueno, habíamos visto acá que dice que ellos han seguido, dice, el camino de Caín. Ya habíamos visto la vez pasada que Caín significa artífice, muy hábil naturalmente, fabricador de maldades. Y de Balaán, un glotón que amó el premio de la maldad, un devorador. Y vamos a ver 2 de Pedro, capítulo 2, el verso 10 a 15. Dice: y mayormente, dice, a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío, atrevidos contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ella delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Bueno, acá encontramos, hermanos, la definición que el apóstol Pedro como Judas le dan a estas personas. Por supuesto que esto jamás le es aplicado a un hijo redimido. ¿Por qué? Porque su posición es segura en Cristo, hermano. Nuestra posición jamás va a variar. Está segura en Cristo. Aunque el estado a veces sea el más calamitoso. Un estado calamitoso. A veces miramos un creyente y su manera de andar y su manera de actuar
es peor que la del mundo. Y decimos, ¿pero será? Pero ¿sabe una cosa? Que a nosotros no nos está dado juzgar esto. El estado, como dije, va a variar. Y aunque, como dije, sea calamitoso, vamos a ver el verso 14 a 16 de Judas. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado con él. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Ve acá como Judas dice que Enoc, en el verso 14, dice que Enoc, que significa dedicado, y por este verso nos enteramos, era un profeta. Génesis capítulo 5, versículo 21 a 24. Libro del principio. Y dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Acá no dice que Enoc hizo algo muy grande. Acá no dice que Enoc juntó mucha gente en un estadio y predicó el evangelio. Pero dice algo tan importante, hermano, para usted y para mí. Dice que Enoc caminó con Dios. Enoc caminó con Dios, hermano. Y eso es lo que en este tiempo tenemos que ver, de caminar con el Señor. No caminar detrás de un hombre, no caminar detrás de nadie, sino con el Señor. Y bueno, también esto nos muestra, dice, y le llevó Dios. Y esto también nos habla de alguien preparado, porque caminó con Dios. Y esto nos habla de un grupo especial. Nos habla de la esposa de Cristo, un grupo especial. Esta esposa tiene que caminar con Dios. Esta esposa debe mirar a aquel amado, enamorarse, como cuando una pareja se enamora. Y bueno, tanto la joven como el joven se miran. Y no hay defectos, no se encuentran defectos. Bueno, así tenemos que enamorarnos del Señor, hermano, porque Él es todo perfecto y está allí para que le miremos. Y a su vez Él se enamora de nosotros. Y Él declara, como dice allí en Cantares, la perfecta mía. Él habla de la Sulamita. Y aunque ella estaba llena de imperfección, Él la veía perfecta. ¿Por qué? Porque estaba enamorado de ella. Pero primero nosotros tenemos que poner nuestra vista en Él. Dice que aparentemente, no dice que es aparentemente, sino que Él era un profeta. Hebreos capítulo 11, versículo 5. Por la fe, dice, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto
tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hermano, fíjese, esto es todo lo que se dice de Enoc. Y si nosotros miramos lo que se habla de los demás, podemos decir por tan poco, pero hermano, es mucho buscar agradar a Dios, pero por la fe, no religiosamente, no, bueno, dejo esto y a escondidas siempre lo tengo, no, por la fe. Hermano, y cuando dejamos algo por la fe, de seguro no va a volver, de seguro no va a volver. Y esto es lo que pasó con Enoc. Y vamos a ver el verso 15 de Judas. Dice, para hacer juicio, dice. No, el verso 14, perdón. De aquí que también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, que dice que profetizó, él era un profeta. Y aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Fíjese lo que dice, vino el Señor con sus millares de ángeles, decenas de ellos, y Él probó la acusación contra los impíos y contra todas sus obras y sus calumnias contra Él. Esto es lo que va a hacer el Señor. Y encontramos aquí que Él, casi 5,000 años atrás, Él profetizó de lo que va a pasar en este tiempo, hermano. El Señor va a venir un día, con sus decenas, dice, y millares de ángeles, dice. Y en el verso realmente 12, volvemos a ver, acá encontramos 7 definiciones que Judas nos recuerda, de 12 a 13. Dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Vemos acá que esto no hicieron lo de Enoc, no caminaron con Dios. Dice, estos son manchas, pretenden tener comunión y aparentemente se gozan en su adoración falsa, pero son manchas en nuestras fiestas. ¿Por qué? Porque no son hijos. Y como veíamos la vez pasada, están los carismáticos y otros tantos disfrazados, y ellos aparentemente tienen el Espíritu Santo y se gozan, pero Dios no los acepta, porque ellos andan detrás de las imágenes, ellos andan detrás de todas las cosas que Dios abomina. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 20 a 24. Nosotros adoramos al Señor donde debemos. Dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Recién escuchábamos como el hermano explicaba. Mas la hora viene, y ahora es. Esta es la hora, hermano. Esta es la hora. Cuando por el medio del Espíritu Santo, hermano, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ellos no entienden esto, el religioso no entiende esto. Ellos quieren copiar lo que nosotros hacemos, pero no lo entiende.
no lo entiende, no les está dado. Lo segundo que muestra, son pastores sin temor. Volvemos a Judas. Dice, con vosotros se apacientan a sí mismos. ¿Y quién es el que apacienta? El pastor. Que sin temor se alimentan a sí mismos, porque jamás podrán alimentar a nadie, pues son falsos, muy elocuentes, pero solo son esquiladores de las incautas ovejas descuidadas que no prueban los espíritus, no prueban. Por eso en este tiempo, hermano, tenemos que más que nunca depender de lo que la palabra nos muestra. Y fíjese lo que la epístola de Juan nos dice, la epístola de Juan, en el capítulo 4 y el versículo 1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Fíjese, dice, amados, dice, probad, pues los verdaderos siervos de Dios, llamados y aprobados por Dios, solo hacen lo que dice. ¿Y quién dice la palabra? Como segunda de Timoteo. Acá vemos el consejo del apóstol Pablo, dejado a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 a 5. Te encarezco. ¿Qué significa la palabra encarecer? Bueno, tiene dos definiciones. Te pongo frente a frente de la palabra, como un espejo. Usted cuando se mira en el espejo, usted pone su cara allí y se observa. Bueno, y también te encarezco. Significa que le des el valor que tiene la palabra. Encarecer. Y dice, te encarezco, dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Bueno, que entretengas a la congregación, dice el verso 2, que les cuente algún chiste, alguna cosa. No. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. No dice, bueno, toma un látigo con aquello desobediente y comienza a pegarle. No, con toda paciencia. Hermano, y a veces nos falta esa paciencia. Decimos, hace rato ya le estamos enseñando. Mayormente aquello que damos la palabra. O por ahí algún hermano dice, pero si hace rato enseñaste y no te escucharon. Pero fíjese lo que dice acá, a tiempo, antes de que pase. Y cuando ya pasó, y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Y cuál doctrina? La que está escrita en la Biblia, la doctrina de la palabra. El verso 3. Y este es el tiempo, hermano. Este es el tiempo de este verso 3. Porque vendrá tiempo, dice, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Y no está pasando eso? Hermano, usted prende la radio y hay distintos predicadores y cuentan tonteras. ¿Cuántas cosas hay? Y entretienen allí. Pero lo que menos hacen es hablarle de un Cristo Salvador y de un infierno
que si no aceptan a Cristo le está esperando. No podemos asustar a la gente con el infierno. Me hace acordar a un niño, viajaba en un colectivo y había otro niño y él le predicó y le dijo, ¿no querés aceptar a Cristo? Y él le dijo, ¿y eso qué es? Y escaparte del infierno. Y ahí en el colectivo le hizo aceptar a Cristo a ese niño. Y al otro día la madre se presentó en la escuela, y era una escuela evangélica. Y le dijo, ¿cómo puede ser, dice, que le asuste a mi hijo, dice, este fulano de tal dando el nombre del niño? Y le asustó, dice, y lo hizo, dice, de su religión, dice. Y la maestra creyente le dice a la madre, ¡bravo! Salvó un alma del infierno, dice. Y así es. ¿Por qué? Porque temen hablar la palabra de Dios como es. Y bueno, dice, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán la verdad de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero vea usted el consejo del apóstol Pablo. Pero tú, y puede poner usted el nombre en su Biblia, tú, sé sobrio, dice. En todo, soporta las aflicciones. ¿Qué nos está diciendo el apóstol acá? Hermanos, si predicamos la verdad, nos van a perseguir. Nos van a perseguir. Va a haber aflicción. Nos van a venir a decir, qué bueno lo que estás haciendo. Se van a levantar. Y dice, haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Y fíjese Pablo, entendiendo ya el tiempo de él, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y nos deja algo para mirar, hermanos. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He peleado la buena batalla. ¿Contra quién? Contra el enemigo y sus huestes. No dice peleé contra los hermanos. No dice peleé con el que estaba al lado. Dice la buena batalla, dice. He acabado la carrera y he guardado la fe. Y él sabe lo que le está preparado. Hermano, y el apóstol Pablo dejó esto escrito para que nosotros hagamos lo mismo, hermano. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A todos los que aman su venida. Bueno, nos persiguen. Hoy no nos quieren escuchar. Hoy realmente nos llaman tontos. Como me decía un hermano, la verdad que el Señor me insta a venir, me decía, antes de comenzar, ¿no? Me decía, porque tengo tantas cosas para hacer en casa y bueno, pero las dejo, dice, porque siento la necesidad. Esa es la obra del Espíritu Santo, obrando en nosotros. Nos hace sentir el deseo, hermano, de escuchar la palabra. ¿Y cuántos dirán, mira, hay un grupo ahí, todos los sábados y domingos se reúnen, en vez de estar en un parque a esta hora o en otro lado, haciendo cosas en la casa? En cada casa hay cosas para hacer, pero hermano, estamos en el mejor lugar. Estamos en el mejor lugar. Estamos realmente acumulando el tesoro de la palabra de Dios. Vemos iglesias falsas. El tercero, nubes sin aguas, llevada de aquí para allá, por cualquier viento. Por eso debemos poner atención, hermanos, y pedir al Señor que nos revele. ¿Por qué? Porque puede haber falsos, iglesia falsa, con mucha apariencia de piedad,
con mucha apariencia de piedad, pero que realmente nos llevan a la perdición. Nunca está hablando de iglesias cristianas que aceptan a Cristo. Vamos a ver en Efesios capítulo 4, versículo 13 al 15. Nosotros venimos aquí porque queremos crecer. Y fíjese lo que nos dice el apóstol Pablo: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermano, escuchando la palabra vamos a crecer. Si ponemos atención vamos a crecer. Y ese Cristo que está en nosotros va a comenzar a crecer y a mostrarnos, y vamos a llegar a la estatura de la plenitud de todo lo que el Señor tiene pleno, y vamos a ser plenamente como Él, pero escuchando su palabra y pidiéndole al Señor nos ayude a creer, a tener esa fe que nos da crecimiento, porque podemos escuchar la palabra pero rechazarla. Decir, bueno, está escrito así, pero yo voy a hacer así. Ahí nunca vamos a llegar a la plenitud. Tenemos que decir amén a su palabra. Y ahí vamos a llegar a esta plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Fíjese, allí dice nube sin aguas. Dice Judas, nube sin agua. Y acá dice viento de doctrinas, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo en verdad en amor. Siguiendo en verdad en amor. ¿Y quién es amor? Dios es amor. Siguiendo en Cristo, siguiendo en Dios, en amor. Dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Hermano, escuchando la palabra, leyendo la palabra, estudiando la palabra, vamos a crecer. Y cuando nos damos cuenta, hermano, ya aquello que tanto nos gustaba, aquello que hacíamos, hoy ya molesta. Hay veces que molesta. Y antes hacíamos cosas que no nos molestaban. Y entrábamos en cosas que no nos molestábamos. Pero cuando vamos teniendo un poquito y vamos creciendo un poquito, ya dejamos de ser niños y dejamos de fluctuar. Dejamos de fluctuar. Hay hermanos, niños de otras ramas que son creyentes, pero por causa de su inquietud no crecen. Allá saben que pasa algo y corren. Y hay un viento de doctrina. Y esa doctrina los va realmente atrapando. Y los va separando de la verdadera verdad que tenemos en Cristo. Los va separando. Dice, por todo viento de doctrina. Su palabra no tiene peso ni valor. El apóstol Pablo los llama líderes impíos, ni salvos son. ¿Y cuánto hay así, hermano? ¿Cuánto hay así que corren detrás de ellos? Usted ve las iglesias, tremendos mausoleos. Usted las mira de afuera. Y la iglesia es atrayente, pero como obra arquitectónica. Pero ahí no está el Señor, hermano. Ahí no está el Señor. Son impíos y atraen gente. El cuarto punto dice árboles otoñales sin fruto. Parecen llenos de follajes y prometen lo que no tienen ni pueden dar. No pueden dar. ¿Por qué? Porque no tienen la verdad, hermano. No tienen a Cristo en el corazón. Ni tienen el Espíritu Santo, el cual es el que revela, hermano. No tienen estas cosas. Gálatas capítulo 5.
Y el verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor. Fíjese, el fruto es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fíjese, no hay ley, porque el fruto del Espíritu tiene 9 manifestaciones, y esto se manifiesta en aquel que predica la verdad. Y si todavía falta, se va a llegar el momento que al crecer, si ama, realmente va a crecer, hermano, y se va a manifestar estas 9 manifestaciones del fruto del Espíritu. Se va a manifestar. Y sigue, pues no pueden ni pueden tener, dice, pues esto es solo para los píos redimidos, para usted y para mí, y para todo aquel que un día aceptó a Cristo y le busca, y lee la palabra, y estudia la palabra, y comparte la palabra. Dice Judas de ellos, vamos a ver un poquito. Es duro, muy duro Judas con ellos. El verso 12, la última parte, dice: árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fíjese, 2 veces muertos y desarraigados, pues no son salvos, siguieron el camino de Caín. Fíjese, ellos siguieron el camino de Caín. Y sigue el verso 13, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Y no sucede eso, hermano, no sucede eso. Dice, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y esto nos habla también de la iglesia falsa. Fíjese, para ellos, para este hombre que todos le llaman el santo varón, que de santo no tiene nada, usted y yo, que somos redimidos, somos santos. Y usted va a decir, ¿y yo soy santo? Con todo lo que me falta, con todo lo que me miro y veo. Pero sabe una cosa, que somos santos porque Él fue santo. Y esa santidad de Cristo está en nosotros, y Él vive en nosotros. Y a través de eso, a través de Cristo somos santos. Todavía nuestra carne nos traiciona, pero a través, hermano, de ir escuchando y estudiando la palabra, como dice ese versículo que tanto señalamos, Hechos 20:32, es la palabra de gracia que tiene poder. ¿Para qué? Para transformar, dice, para transformar. Hermano, al escuchar la palabra somos transformados. Cada día vamos siendo transformados. Un día un poquito, otro día otro poquito, otro día otro poquito. Hay en algunas cosas que yo a veces me prendía tanto, y hoy trato de huir y digo, gracias Señor. Y yo no entiendo desde cuándo comenzó, pero sé que el Señor hizo algo dentro de mí, y fue sacando. Pero mientras yo me preocupaba por sacarlo yo, fuera de la voluntad de Dios o sin entender lo que quería decir, bueno, me fue imposible. Pero hoy me encuentro a veces molesta en ciertas cosas, pero esa es la obra de Dios transformando los corazones, y me falta mucho, hermanos, y me falta mucho. Pero no solamente conmigo, con cada uno de aquellos que oímos y vamos al Señor con nuestras cargas y decimos, Señor, yo no puedo vencer esto. Señor, como dijo David, ¿qué dijo David? Muéstrame aún las que no veo. A veces no vemos, hermano, pero el Señor las ve. Pero Él conoce nuestro corazón y Él sabe el deseo de nosotros. Y David tenía ese deseo. Dice, muéstrame, dice, aún las que me son ocultas. En el Salmo 19 dice eso. Los que me son ocultas. Y cuando nos damos cuenta, aquello que amábamos tanto, aquello que teníamos allí atesorando, vamos dejando
Y bueno, y el Señor nos va transformando. ¿Y por qué? Porque la palabra tiene poder, hermano. La palabra tiene poder. Dice, no son salvos. Siguieron el camino de Caín. Rechazan la oferta de gracia del Señor Jesucristo, desplegada allí en la cruz. Se colocan donde la misericordia no puede alcanzarles, hermano. La misericordia es para todos. Y al Hijo le va a alcanzar la misericordia. Pero estos se colocan donde la misericordia no le puede alcanzar. Porque para alcanzarle la misericordia tienen que aceptar a Cristo como Salvador. Y tienen que ser hijos. Pero ellos no quieren. Ellos no quieren. Porque la misericordia, hermano, corre detrás de cada uno. Pero ellos corren también. Vamos a ver Salmo 23:6. Había un hermano que enseñaba y decía que la misericordia corre detrás de cada uno. Y realmente qué linda definición le dio. Pero hay algunos que la misericordia le corre y ellos corren más fuerte. Y no quieren que le alcance la misericordia. Y bueno, se ponen, dice, donde la misericordia no le puede alcanzar. Dice, ciertamente, dice Salmo 23:6, el bien y la misericordia, dice, me seguirán, dice, todos los días de mi vida, dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Acá David se puso para que le alcance la misericordia. ¿Y dónde le llevó la misericordia? A la casa de Jehová. Y allí él está cubierto. Moraré, dice, por largo día, dice. Eternamente, eternamente. Bueno, eso es lo que hacemos cuando realmente aceptamos a Cristo. Cuando aceptamos a Cristo nos ponemos a tiro a la misericordia. Quintos, Judas 13. Dice, fieras ondas del mar. ¡Qué bárbaro! Tormentosas ondas significa del mar. Estas son elevados lugares del mar que tipifican al pueblo. Estos son los vociferantes, engañadores que se mueven en el mundo religioso y llevan a los incautos al infierno. Usted fíjese, ante la iglesia falsa no tenía audiciones, hoy tiene. ¿Y por dónde van? Ayer las chicas salieron hasta Lomas y había, dice, un hermano en una esquina solito predicando el evangelio. Pero más allá, dice, que estaba la gran ramera, también otro, dice, vociferando allí. ¿Y cuántos incautos estarían llevando? ¿Cuántos incautas estarían llevando? Y los llevan derechito al infierno. Tras ellos, el Papa y otros cuantos falsos, solo son espumas. Sexto, dice que son estrellas errantes, pues no tienen la luz del sol, de este sol de justicia, ni entran en la promesa hecha por el profeta Malaquías, capítulo 4, versículo 2. Mas a vosotros, dice, ¿a quién? Aunque allí le está, como hemos escuchado hoy, hablando a Israel. Pero a aquellos que aceptamos a Cristo entramos en esto, hermano. Dice, mas a vosotros lo que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Fíjese lo que dice aquí. Y el verso 3 dice, y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en aquel día que yo actúe, dice Jehová
de los ejércitos. A ello les corresponde el verso 3, hermanos, a los que realmente no son salvos. Judas dice que para ello jamás saldrá ese sol, o sea, el Señor Jesucristo, porque por ello es rechazados, por ello es rechazados. Séptimo, dice, ya que para ellos está reservada, dice, eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Por qué? Por rechazar a Cristo. Esa será la recompensa de los seguidores de Caín, falso profeta, y el falso profeta Balaán, y gobernadores como Coré. Así serán recompensados de sus malas y engañosas obras, hermano. Fíjese a cada una trinidad diabólica, una trinidad engañadora. Dice, habla de Caín, del falso profeta Balaán y gobernadores como Coré. Y el verso 14 y 15, de estos también, dice, profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Fíjese, hermano, vemos que acá no está hablando de los santos arrebatados al cielo. Aquí está hablando a los apóstoles, y Judas era uno de ellos, a los apóstoles del reino. Vemos que Judas no insinúa esto. También Judas es uno de ellos, como dije, y esta comisión revelada por el Señor Jesucristo le fue dada al apóstol Pablo, para que este grupo especial, hermano, a Pablo y a sus asociados, enseñar el arrebatamiento de los santos de este tiempo y sus correspondientes filas. Y también le muestra al apóstol Juan en Apocalipsis. En Apocalipsis, Enoc fue traspuesto. Y eso lo vemos, volvemos a Hebreos capítulo 11 y el versículo 5. Hebreos 11 y el verso 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Vemos acá que Enoc fue un santo, dice, que fue traspuesto. O sea que él correspondió a Filadelfia, a los santos de Filadelfia. Y él 5000 años antes profetizó de esto. Él profetizó de esto, como el Señor le reveló a él, como le reveló un poquitito de lo que después le amplió al apóstol Pablo y a sus asociados, y a nosotros por gracia, hermano, y a nosotros por gracia, a nosotros nos reveló, hermano, que hay una fila especial. O sea, Esmirna, aquellos hermanos que van a dormir, y Filadelfia, los que serán traspuestos. A nosotros, hermano, merecíamos esto. Yo creo que ninguno está acá por merecimiento, sino solo por gracia. Pero allá hay, ¿no?, tipo de los hermanos de Filadelfia. A él le mostró algo. A él le mostró algo y él fue traspuesto. ¿Y solo por qué? Por haber agradado a Dios. Por haber agradado a Dios. Porque caminó, siguió los pasos de Dios. Y yo cuando estudiaba, cerraba mis ojos y se me hacía ver a Enoc, a Dios caminando. Y él mirando por donde pisaba Dios,
para no pisar en falso y seguir esos pasos de Dios. Caminó con Dios. Y así tenemos que hacer nosotros, hermanos. Buscar su voluntad. ¿Y dónde? En la palabra. Acá nos está dado todo, hermano. No podemos decir, ¿y yo cómo hago para conocer la voluntad de Dios? Acá está escrita. Acá está escrita. Tenemos todo, hermano. Tenemos todo. Y como dije, Enoc fue el séptimo desde Adán. Y no vio muerte. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15. La que está anterior es la iglesia de Esmirna. Pero a partir del 15 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Fíjese lo que Pablo dice, esto en palabra del Señor, no mi palabra. La palabra que me fue revelada de parte de Dios quiere decir. Dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Significa no vamos a ir antes de los que durmieron. No vamos a precederles a ellos. Porque el Señor mismo dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Estos son los hermanos de Esmirna. Luego nosotros, lo que vivimos y lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir, dice, al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Fíjese. Esta es una promesa hecha para aquellos que anhelan componer la compañía esposa. Para aquellos que anhelan componer la compañía esposa. Y si no ve muerte, como le dije, usted es un santo de Filadelfia. Y si ve muerte, es un santo de Esmirna. Así es. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 a 10. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. Qué bárbaro, hermano. Qué bárbaro. Hermano, realmente, al leer que no representa a estos santos, nos preguntamos cómo pudo Enoc hace casi 5.000 años atrás anunciar esto, que dice Génesis 21. Y la respuesta está aquí. En Génesis dice que caminó con Dios, y estos santos caminan con Dios. Tienen ojos de águila, ojos como de paloma, prudentes, están hechos para ver como Dios ve. Y dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti, dice, una puerta abierta, dice. ¿Cuál es esa puerta abierta? El mensaje de la preparación, hermano. Nos abrió una puerta para prepararnos. Él puso delante de nosotros el mensaje de la gracia revelado al apóstol Pablo. ¡Qué privilegio, hermano! ¡Qué privilegio! A veces con dolor vemos aún entre nosotros, hermanos, que no dan valor a la palabra y no quieren entender, cierran sus oídos. Dice, una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar. Y fíjese lo que le dice, porque aunque tiene pocas fuerzas, dice. A veces, hermano, así nos encontramos. Parece que ya no vamos a llegar. Parece que vamos a quedar en el camino. Pero ahí viene el Espíritu Santo,
y nos toca, hermano. Y realmente nos vuelve a poner en el camino. Y nos dice, todavía falta un poquito, pero yo voy contigo, yo te voy a ayudar y te voy a sostener, porque esa es la encomendación que tiene el Espíritu Santo, revelarnos el camino, revelarnos el camino. Dice, aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra. ¿No le ha pasado que a veces en medio de la lucha se siente sin fuerza? ¿Nos le ha pasado que parece que no se va a poder levantar más? A mí sí. Y yo sé que a usted también. A cada uno. A veces es tan duro todo. Pero ahí aparece el Espíritu Santo. Y cuando nos damos cuenta, ya sea por una canción o por un versículo que viene a nuestra memoria, ahí somos levantados y puestos nuevamente en el camino. Allí somos, dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y no has negado mi nombre. Fíjese, hermano, cómo acá le habla, cómo le dice, cómo le sostiene a los santos. Dice, y la respuesta, como dije, a esto está en Apocalipsis. Vamos a ver el libro de Habacuc. Habacuc capítulo 1 y el versículo 13. Dice, muy limpio eres de ojo para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Y hace que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Fíjese, el Señor es muy limpio de ojos, muy limpio eres para ver el mal. Y esto es lo que hizo Enoc. Él fue limpio de ojos, él vio el mal y él caminó con Dios. Es hablar con él, es tener comunión con él, es mirarle a él y andar con él. Esto es lo que hizo Enoc. Esto es lo que hizo Enoc. Parece que hizo muy poco, pero hizo mucho. Y así, hermano, tenemos que andar nosotros. Tenemos que andar con él, caminar con él, hablar con él, como hablamos en oración. Mirarle a él por medio de la palabra. Salmo 25, 14. La verdad, cada vez que tomo Judas, bueno, Gálatas también, yo pienso que nos deleitamos en la palabra y vemos, como hoy decía el hermano, la sabiduría de Dios en todas las cosas. Dice el verso 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Fíjese, la comunión íntima, la comunión íntima. Y esto es lo que experimentó Enoc. Enoc experimentó esa comunión íntima, hermano. Y dice, es con lo que le temen, y a ellos hará, o sea, se le revelará. Se le revelará. Usted tiene comunión con el Señor, hermano, el Señor se le va a revelar. Y sabe que Él se goza cuando usted tiene comunión con Él. Él se goza. Y Él demasiado está empeñado en revelarnos, hermano, todos los secretos que para otros no tienen valor. Pero aquel que busca la comunión íntima, a Él se le va a revelar, hermano. ¿Quiere conocer los secretos? ¿Quiere conocer todas las cosas? Bueno, busque tener comunión íntima con nuestro Dios. Hasta aquí la palabra del Señor. Señor les bendiga, hermano.